Buenas, vengo a hacerme otro volcado para compartirme, para ponerme palabras de procesos en los que estoy, de pasos que voy dando, darle concretud a través de esta expresión que hago aquí y que luego me voy a poder mirar y me va a traer a su vez más claridad para conmigo. Así que actualizo mi bitácora con algunas cuestiones recientes y la primera estaba ahora percibiendo lo que yo llamo periodo ventana. El periodo ventana es ese momento que tiene que ver con una vibración que transcurre en un tiempo concreto y para mí es ese periodo en el que puedo sintonizar con una cuestión que puedo manifestar, concretar o expandir. Por ejemplo, con este vídeo, yo vengo ahora de la piscina, del centro del agua, y según venía para acá en el vehículo, estaba sintiendo esa posibilidad de grabarme, de dejarme recogido mi proceso, y sentía ese impulso y una parte que decía, bueno, igual puedo hacer otra cosa antes o puedo sacar a Silver de paseo, y me daba cuenta que poner eso antes que este hecho de grabar el vídeo iba desdibujando esa fuerza de este impulso. Entonces es algo así como que hay una ocasión que puedes aprovechar, como cuando en las promociones te dicen aprovecha la ocasión que tienes un 10% de descuento y hasta tal fecha y ahí se acaba, ¿no? Pues es un poco así, como aprovechar la ocasión, no porque haya descuento, sino porque hay una rotundidad, hay una energía, hay un impulso interno que se manifiesta con esta rotundidad y que va a hacer, aprovecharlo va a hacer como que todo fluya más. Me ha pasado en otro tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando me grabé el vídeo del espejo, donde yo me hablaba conmigo mismo en las fechas de San Valentín, y hablaba sobre esta cuestión de ¿y a mí quién me quiere? ¿A mí quién me va a querer? Ese vídeo, a mí me vino la idea en un momento, me di cuenta de que me vino la idea y fui corriendo a por un cuaderno a escribir en 2 folios. En 10 minutos escribí los distintos vídeos en los que yo iba a repartir esa idea, con los distintos diálogos, lo que ocurría y demás. La idea original que dejé escrito yo creo que eran como 6 vídeos, luego al grabarlos, editarlos y demás quedaron en 4. Pero fue en 10 minutos y creo que fue otro día cercano a cuando lo dejé escrito, me grabé todo del tirón, como ya tenía el guión, por así decirlo, me fui grabando las distintas partes y ya lo único que me restó fue irlos editando, que se lo fui haciendo ya más calmadamente. Yo me quedé alucinado con lo rápido que fue el proceso y lo entendí como una manifestación de haber aprovechado ese periodo ventana, ese periodo de aquí está el impulso, lo tomé, lo concreté y vale, ya está, en el proceso de manifestación y de concretud externa. Y bueno, desde ahí fue una experiencia muy gratificante, como que la disfruté mucho y nada, me lo pasé muy bien en el proceso. Entonces no fue algo sufrido, algo laborioso, no, fue algo rápido, fue algo donde en algún momento sí que me las di, donde aparecía como un aspecto que quería perfeccionar o poner de más, ¿no? Y fui ahí haciendo como algo muy interesante de darme cuenta dónde estaba lo genuino y dónde aparecía un adorno o una acumulación que tenía que ver más con el tener que con el ser. Así que por ahí eso fue también muy interesante. Pero en términos generales esa fue una experiencia muy fluida y lo achaco a este periodo ventana.
Y ahora hace unos días, me ocurrió también, creo que fue el fin de semana pasado, o un poquito antes del fin de semana pasado, que también me vino otra idea de un proyecto que poder empezar a realizar para el curso que viene, respecto a mi trabajo, respecto a mi arte. Y también fue darme cuenta de cómo apareció ahí en la conciencia, en mi mente, y salía esta cuestión más titubeante de decir, bueno, igual luego lo puedo hacer, o igual mañana lo dejo concreto, darme cuenta de eso y decir, no, voy a aprovecharlo porque ahora mismo estoy sintiendo este impulso, este periodo ventana, y fue volcarlo, centrarme ahí en coger el ordenador, empezar a escribir, las ideas, en cómo lo estructuraría, en cuántas etapas. Había un momento entonces ya una vez hecho eso, salía de nuevo esta parte de, bueno, y ya respecto a los horarios, al precio, igual eso ya lo puedo hacer en otro momento. Y de nuevo, no, voy a aprovechar este impulso. Así que bueno, para mí está siendo esa una parte de mi expansión, porque esto de mantenerme, de sostenerme y de perseverar, que es algo que estoy desarrollando y que estoy requiriendo sí o sí para mi proyecto del curso online que quiero subir a una plataforma, lo que me vino en conciencia es mi gran proyecto y algo de mí lo censuré, como si eso fuera soberbio. Pero en realidad el gran proyecto tiene que ver para mí con, lo llamo así, por la capacidad que me está llevando a desarrollar de esa perseverancia. Y lo que para mí supone eso, igual para otra persona, es algo ya incorporado y naturalizado. Para mí es algo tan importante, algo que todavía no desarrollé, que el propio hecho de poder estar desarrollándolo con este proyecto está siendo muy expansivo en ese sentido. Así que por eso es un gran proyecto para mí. Y puedo naturalizar, o esto me va a servir para ir naturalizando el decir gran proyecto, así, ¿no? Porque si no es como, uy, ¿qué estoy diciendo? Que se me está yendo la olla, me creo, y no, ¿qué problema hay, no? Me lo digo a mí mismo. Así que ahí también hubo un periodo ventana que pude aprovechar y ahora estoy con otro periodo ventana, con este vivo, para compartirme estas cuestiones. Entonces, vine de la piscina, que está siendo un ambiente para mogollón de cosas, pero uno de los aspectos en los que estoy reparando últimamente ahí tiene que ver con lo que Sara nombró como nuclear el amor, o ser la fuente del amor propio, ¿no? Como yo ser la fuente de mi propio amor. Y no depositar eso en una figura externa que sea la que me lo traiga, la que me lo dé y demás. Entonces, bueno, esto choca por completo con las creencias y aprendizajes del romanticismo y de las pelis de Disney, que son las que yo vi en la infancia. Y digamos, como todos los procesos de expansión, voy a tramos, voy incorporándole. Yo siempre lo visualizo como muchos racimos, un gran viñedo con muchos racimos de uvas. Los racimos de uvas son conjuntos celulares y el sol va llegando y va dando la maduración a los racimos por tramos. No es que llegue a la vez, al mismo momento, al mismo segundo, al mismo tiempo a todos los racimos. Así que yo percibo cómo hay racimos en mí que eso ya lo tienen integrado y hay otros racimos donde eso aún no está integrado. Y esto no me lo he nombrado tan claramente. Entonces, yo sé que el amor me lo doy a mí mismo y que este es el aspecto que estoy queriendo integrar. Yo me digo esto en conciencia y eso en sí no termina de resolver la cuestión de que hay racimos celulares donde todavía persiste esta creencia de que el amor debe de llegar de fuera. Entonces está siendo interesante para mí este proceso por el lado de que me estoy descubriendo con el desarrollo de la paciencia, porque de nuevo aparece una parte impaciente, una vibración más elevada en el sentido de que es más enérgica. Es una vibración que reconozco como la vibración cristal
donde todo es al ritmo del cohete, todo es ya, y que no son los procesos reales del ser humano, mis pasos reales. Entonces, es este choque interno y esa integración que estoy generando, esa fusión que estoy generando, y donde el espacio del centro del agua me sirve de maravilla. Y respecto a esta cuestión, hay unas células donde todavía ahí se topan con una creencia, con una vivencia, yo las llamo como las células del patito feo, porque esa es la vivencia que asoma. El patito feo es este cuento donde un patito nace en una familia de patos, si recuerdo bien, si no me lo configuro ahora mismo como a mí me da sentido. Y este patito se percibe feo y desde ahí aparece la vivencia de rechazo y de abandono, ¿no? Así que estoy con esas codificaciones que en el fondo, en mi caso, se paran en no me percibo a mí mismo, no me puedo ver, no me puedo reconocer a mí mismo. Y al no reconocerme, me autopercibo o me autocreo como feo, ¿no? En un sentido más como despectivo y despreciable, porque esa es la esencia de este conjunto celular. Entonces, aparece esta vivencia que se topa allí, y yo me puedo decir desde un lugar, no, esto es amor para mí, pero en realidad este lugar es un lugar muy alejado de ese núcleo de células. Es como que desde ahí yo no me acerco. Entonces, hoy pude concretar cómo aquí lo que me está faltando es la intimidad, la capacidad de ser intimidad conmigo mismo. Y en este caso es la capacidad de acercarme a esta verdad celular que está dentro de mí. No es real, porque eso no es externo, pero es una carga, una verdad emocional interna que está en esas células. Y la capacidad a nivel emocional que resuelve es la de la aceptación. Entonces yo aún no consigo poder dar ese abrazo de aceptación a este conjunto de células. Es como que me voy pudiendo acercar, pero puedo sostener poquito. Entonces hoy se manifestó de una forma gráfica muy clara. Me ha pasado ya en varias ocasiones al indagar en esto, porque como me pasa en la piscina, luego cuando salgo de camino en el coche, yo voy con esta cuestión observándola. Lo interesante es que ya lo voy pudiendo observar sin meterme en la película de las células y creerme la película de las células. Porque esto antes, o sea, era como monumental. Yo me arrastraba como si me cayera de un caballo ahí en el suelo y montaba todo el dramatismo de esa vivencia de desprecio que yo he podido reconocer en momentos del pasado de mi vida y, aunque no tan intensa, a mí me ha acompañado. Entonces ahora puedo observarlo como algo que está dentro de mí, no me atrapa por completo, lo percibo que está ahí. Y en una de estas ocasiones lo que ocurrió es como que quise hacer zoom ahí en esas células y entonces al momento, de repente, todo yo era esa célula y era esa vivencia de patito feo. Entonces, yo era esa célula y lo que escuchaba fuera de mí era una voz amorosa que yo percibía que es la voz mía del adulto, la voz de Neuburg, del humano real en el que yo estoy caminando, en mi propio proceso, en el que me estoy convirtiendo, y era como una amabilidad con la que yo me trataba a mí mismo o trataba a esta célula. Pero era muy interesante porque hasta ahora esos procesos yo los había vivido como yo hablando a una célula pequeñita dentro de mí. Lo novedoso aquí es como que yo pude hacer zoom y de repente era como si toda mi dimensión se hubiese reducido a esa célula, que yo sé que soy millones de células, pero en ese momento es como si mi talla fuera la de una célula, como si hubiese podido hacer un viaje intertamáñico, por llamarlo así, ¿no? Y me hubiese podido empequeñecer y convertirme en esa célula
Y entonces lo que me rodeaba era la voz mía, pero yo al ser esta célula era como la percepción de que me rodeaba algo externo que me hablaba desde ese lugar amoroso. Entonces, esto me recordó a la experiencia que en ocasiones yo he vivido con la telepatía. Yo, humano real, recibo mensajes de mi guía, de mi telepatía, donde siempre hay una cuestión como muy amorosa, muy acogedora, muy de abrazo, de sostén, de confianza. A mí eso es lo que me llega de mi guía. Cuando hablo, cuando pregunto. Entonces aquí era interesante porque era como percibirme yo guía de esa célula o ese conjunto celular. Y era una experiencia así como muy llamativa y muy novedosa. Entonces, eso ocurrió y es como que del rechazo que yo sentía hacia estas células, porque mi reacción ante estas células de patito feo hasta recientemente venía siendo de rechazo, de estar hasta los huevos de esta cuestión, ¿no? Antes me metía en la película de las células y me la creía, esa vivencia de vivirme despreciable, ¿no? Como de muy rechazable. Ahora ya no era así, pero era como un enfado, un letargo de joder, qué hartura. Y el siguiente paso ha sido poder empezar a tratarme con amabilidad, tratar con amabilidad a esas células, pero todavía es como que puedo hacer un poquito de amabilidad y me retiro. Es como que no puedo sostener el estar ahí. Y ahí de nuevo aflora la impaciencia. No es como, bueno, sí, como si el bebé estuviese llorando, puedo acunarlo un poquito, pero a los segundos bueno, ya, ¿no? Ya es suficiente, ya cálmate de una vez. Y claro, toda mi admiración a los padres y madres que sacan ese arrojo y esa capacidad de sostener llantos, horas de llanto y demás, y toda la comprensión a las ocasiones en que no son capaces de sostenerlo, porque a mí me parece heroico eso. Así que bueno, me topaba con esto y hoy de camino de nuevo, que estuve en la piscina y me topé de nuevo con esta situación, ¿no? Es como que me doy cuenta, aflora esa parte que mira afuera, que busca que pueda llegar el amor de fuera, lo observo, ¿no? Y entiendo que esto es un proceso, que es paso a paso, que es a tramos, y digo, bueno, pues ya iré dando con más claridad de cómo completar esto. Pero lo que ahora voy pudiendo concretar es el ir generando más amabilidad ante esta cuestión. Esto me trae ahora el asunto de que el rescate, la experiencia de referencia, de rescate, es de cada uno consigo mismo, es de yo conmigo mismo. ¿Rescatar qué? Rescatar las células que están todavía ancladas en una escasez, que están ancladas en una experiencia limitante, en una claridad relativa de conciencia o en una falta de claridad. Rescatarlas es poder hacer esa integración, esa aceptación, ese amor incondicional hacia mí mismo, ¿no? Y ahora mismo pasa por poder ir adquiriendo y desarrollar la capacidad de ser amor con este conjunto de células que yo nombro como patito feo. Entonces, hoy estaba allí en la piscina y aparece este aspecto y yo pude preguntar, ¿no? Como si te manifiestas en el cuerpo, ¿cómo sería en postura esta vivencia de que el amor tiene que llegar de fuera? Le pregunté yo a mis células, ¿no? Y lo que me mostraron fue una posición fetal. O sea, se manifestaron como un bebé muy pequeñito en posición fetal. Y eso me dio un entendimiento. Digo, bueno, claro, si esto queda configurado en un momento muy temprano de mi vida, ahí es evidente que soy dependencia absoluta. Requiero de otra figura que me nutra, que me abrigue, que me destape, que me limpie. Y eso es así, ¿no? La cuestión es que yo ya no soy ese bebé o ya no soy ese feto. Yo soy un adulto, ¿no? Pero bueno, esto fue interesante porque ahí se manifestó, ¿no? Y entonces lo que yo pude simbolizar es como acercarme a ese bebé para sostenerlo y dar afecto. Lo que ocurrió es que ahí me topé con la impaciencia.
Y esta impaciencia me llevó a darme cuenta de esa falta de intimidad, como de esa falta de mi capacidad de abundar y profundizar en la intimidad conmigo mismo en ese momento, ¿no? Y esto fue interesante porque hasta ahora en algunos momentos yo pude identificar la cuestión de la intimidad fuera, en otros seres, pero no había podido recoger ese asunto que yo observaba fuera y no lo había podido recoger en mí. Entonces hoy ocurrió este clic, hoy ocurrió esta conexión y bueno, va a ser ahora el viaje de la intimidad, ¿no? Como la intimidad me va a llevar a ese poder nuclear el amor en mí, a ser esa fuente inagotable de amor, a conectar con la fuente que ya hay de amor inagotable en mí, simplemente por esta creencia, por este aprendizaje, todavía una parte de mí espera que eso ocurra afuera. Y bueno, entiendo que estas células tienen que ver mucho con el cuerpo emocional, con el cuerpo de emociones, que es el que conecta con esta cuestión del amor conmigo. Así que, bueno, esto ha sido como uno de los asuntos principales en el que sigo. Y lo interesante ahí es cómo ya no aflora con la intensidad que en el pasado afloraba los reproches de joder, doy vueltas, sigo aquí, me quedo atrás, no paro, ¿no? Es como que también en todo este proceso voy naturalizando en mi verdad esta realidad es paso a paso. O sea, todo lo demás para mí es algo que no es real, porque mi realidad es la del paso a paso y voy naturalizando la aceptación de mi propio ritmo. Y eso me trae otro de los asuntos que me quería compartir, que es cómo cuando hace un par de años o por ahí, en la información de la vibración maica se hablaba mucho de la cuestión de los 2888, a mí constantemente se me mostraba, por telepatía, una imagen que era como la de un carnaval, un desfile de carnaval, donde hay distintas comparsas, chirigotas y todo esto. Y cuando acaba el carnaval, siempre, aquí en Toledo al menos, hay un grupo que son personas y máquinas que van barriendo para recoger todos los materiales que han quedado por ahí en el suelo y demás, de forma que las calles donde transcurre ese carnaval pues ya queden limpias y se pueda volver a transitar, ¿no? Entonces a mí se me mostraba estas figuras indicándome que yo iba ahí. Entonces yo en ese momento lo tomaba como, bueno, entonces yo voy a la cola, ¿no? Como yo voy en la parte final. Y bueno, por ahí era como, bueno, pues nada, si toca ahí, ok, ese es mi sitio. Ahora, con toda esta cuestión de ir dando una validación al ritmo real del paso a paso, el sentido que le encuentro a esto que se mostró es la importancia de respetar el ritmo de la célula más lenta de mi galaxia celular. Eso no quiere decir que si hay células que van a otro ritmo, entonces tengan que pararse y tengan que esperar a que llegue la célula que va última. No es tanto eso, porque es como este conjunto de comparsas, ¿no? Todo ese desfile de carnaval sería esa galaxia celular, pero es un ritmo que pueda sostener la integración de la última célula, porque no existe la posibilidad de desplazarse y descindirse de la última célula. Esto no es posible. Entonces, de hecho, si yo pretendo desplazarme e ir más a un ritmo que quede desacompasado de mi última célula, ahí es donde yo me voy a quebrar. Y ahí es donde viene mi quiebre de espalda. Entonces, no. Vale, a ritmo, no me quedo parado, no me quedo adormilado, sí, pero también contemplando el ritmo que puede sostener la célula última de dentro de mi galaxia celular o la célula que va a ese ritmo más lento o que está en el
menor estado evolutivo, porque es el rescate de todas mis células, que es como decir que de aquí nos rescatamos todos, no hay nadie que pueda quedar escindido de esta experiencia, porque no es posible, o sea, solo nos rescatamos si todos nos rescatamos, es así. Entonces, bueno, esta parte como de darle una nueva lectura a ese desfile de carnavales y a esa relevancia de las últimas figuras que van, me gustó. Y bueno, estoy revisando aquí porque me apunté algunas cuestiones que creo que me he dejado nombrado así lo más significativo que ahora me surge compartir. Y una cuestión más que tiene que ver con la energía, que es que la energía va increciendo, esto es imparable y es bastante obvio, tanto a nivel macro como a nivel personal. O sea, a nivel macro, política, guerras, terremotos, intensidades, bueno, es como que está todo muy intenso y podemos ir naturalizando esas intensidades, pero es como que luego asciende y es una tendencia generalizada. Eso está ahí y luego a nivel micro, a nivel personal, es como la intensidad de, vale, voy avanzando, mira, esto ya lo integré, pero es que aparece otra cuestión nueva, ¿no? Al servicio de la expansión, eso lo tengo claro, o sea, no es una percepción ya como de martirio o de via crucis, eso no lo siento así, es como ya cada situación que me puede suponer un choque, un reto, la tomo como una posibilidad de expandirme. Entonces, a más energía que va habiendo, se requiere que haya menor nivel de desequilibrio para que se manifieste más. Es decir, cada vez nos vamos completando más. Quien está en la determinación de hacerlo de forma equilibrada o armoniosa, por decirlo así, puede aprovechar este chute y en todo aquello que uno no esté aprovechando, esas situaciones de no aprovechamiento se van a manifestar más claramente en el sentido de dolencias físicas, desequilibrio emocional o de perturbación de conciencia, porque hay más energía. Es como que el margen de maniobra va siendo cada vez menor. Y los tiempos muertos, así, van a ser menores. Es como estamos ya en un momento donde hay que aprovecharlo, hay que sacarlo todo y por ahí para mí la claridad que me ha llegado es que porque haya ocasiones donde aparecen molestias, porque en mi caso eso sigue ocurriendo, son aspectos donde seguir avanzando para mí y son impulsos para decir, no me duerma yo en los laureles, venga, avanzo con esto. Pero a la vez, que haya las molestias no quiere decir que yo esté en las mismas, porque al haber más energía cada vez, con menos que yo me quede retrocedido o con menos que me quede medio adormilado, se va a manifestar más claramente por esa energía que hay, por esa mayor intensidad. Bueno, esto es como que algo que yo necesitaba nombrarme para mí, pero según me lo voy diciendo no tengo claro que consigo decírmelo con simpleza. Así que, bueno, ahí lo dejo. Bueno, hasta aquí la parte que me quiero compartir hoy. Soy Neuburg Geray Knuk y me acompaño cada vez con más amabilidad.